Tengo en mis manos este informe que es verdaderamente una joya y debería ser entregado a todos los candidatos porque es un análisis profundo de lo que pasa y ocurre en el Poder Judicial. Ahí está, el informe se llama Informe sobre el problema judicial en el Perú, 5 grandes problemas de la justicia en el Perú. Su autor es Walter Gutiérrez y está con nosotros. Ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, es un connotado jurista y se ha tomado la chamba de 6 meses para elaborar esto que principalmente trae soluciones y una data que creo, Walter, si no me equivoco, no tiene ni siquiera el Poder Judicial mismo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera hacer una aclaración. Este no es un trabajo individual de Walter Gutiérrez, es un trabajo en equipo, un trabajo colectivo de Gaceta Jurídica donde han intervenido periodistas y abogados, que hemos recogido información del Servicio de Administración de Justicia. Y además es un informe preliminar, no es un informe como quisiéramos que existiese en el sistema de justicia, solo se ocupa del Poder Judicial. Y en efecto hay bastante data dura, hay bastante información valiosa, como por ejemplo que existen en este momento más de 3 millones de causas en el sistema de justicia. Esta es una cifra muy grande, es una cifra que no logra revertirse y que ya da cuenta de digamos, un dato importante sobre el problema del sistema judicial, ¿no? 3 millones de causas, de litigios, en este momento activos. Hablaría de, si contamos uno contra uno, enfrentándose a 6 millones de litigantes que están inmersos en procesos en el Poder Judicial. Cuando menos nominalmente sí. La pregunta es por qué tenemos tanta carga judicial. En primer lugar, porque hay una facilidad para demandar o una facilidad para denunciar muy grande, que no existe en otros países. En otros países está mucho más regulado, es mucho más difícil demandar o hacer una denuncia. Además, hay castigo cuando uno demanda en falso. Por ejemplo, para los abogados que les gusta hacer demandas y trabar procesos, hay demandas cuando uno lo hace de mala fe. Para los litigantes y para los abogados, lo que llaman demandas frívolas o demandas chatarras, quienes impulsan este tipo de demandas son severamente sancionados al punto que pueden salir del sistema. Tal vez convenga señalar que ¿cuánto le cuesta la justicia al Perú? Le cuesta solo el Poder Judicial 1.800 millones de soles todos los años. Ese es el presupuesto. Ese es el presupuesto solo del Poder Judicial. Y más de 2.500 millones todo el sistema de justicia. Si sumamos la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Procuraduría. ¿En qué se van esos recursos? ¿En qué se gasta? Esa pregunta es bien interesante. A ver, en la estructura presupuestal del Poder Judicial, el 97% es para gasto corriente. ¿Eso qué significa? Planillas, pensiones, servicios. Y solo el 3% es gasto de capital. Este canal no podría funcionar si tuviera el 3% de gasto de capital. No podría invertir, poner dinero, por ejemplo, en innovación, en tecnología. 3%. Renovar las computadoras, por ejemplo. Algo tan simple como eso. Tan simple como eso. Hay más de 20 y tantas mil computadoras en el Poder Judicial y todos los años obsoletas. Hay una cantidad que pasan a situación de obsolescencia. El Poder Judicial no tiene para comprar las computadoras y renovar su parque informático. Entonces, estos son datos que nos tienen que llamar a reflexión y caer en la cuenta que estamos en un problema grave. ¿Por qué? Porque la justicia es la cara y la contracara de la inseguridad ciudadana y de la corrupción. No va a cambiar eso mientras no cambiemos el sistema de justicia. Y quienes tienen que bancarse este tema, quienes tienen que impulsar esto, somos desde el gobierno, desde el legislativo, desde la ciudadanía y desde luego los jueces. Claro, porque ese siempre ha sido el debate, ¿no? ¿Quién administra la reforma del sistema de justicia y del Poder Judicial? Dado que son independientes, generalmente en el Poder Judicial se reclama que ellos mismos hagan una reforma hacia adentro. ¿Tú crees que eso puede dar resultados o tendría que venir, por ejemplo, del Ejecutivo? No es que vamos a reformar desde afuera el Poder Judicial, eso tampoco se puede hacer, pero para reformar la justicia se necesita presupuesto.
para reformar la justicia se necesita consensuar políticas públicas. Es decir, qué indicadores, qué objetivos queremos alcanzar. Se necesita leyes, simplificar la legislación. Se necesita bastante, parque digital informático. Y eso supone también recursos. Entonces, es el concurso del Ejecutivo, del Legislativo, del propio Poder Judicial y desde luego de la ciudadanía. ¿Cómo puedo yo diseñar una política pública si no tengo información? De plano, el Estado no genera información y el Poder Judicial no es ajeno a esa realidad. El sistema de justicia en general no es ajeno a esa realidad. Si no tenemos información, no podemos diseñar políticas públicas. Este es un primer esfuerzo. Este documento aspira a que sea complementado, que sea desarrollado aún más en un verdadero informe anual de la justicia que nos permita saber qué políticas públicas tenemos que plantearnos para cambiar la justicia. Y este debería ser un tema que todos los candidatos toquen. Leyendo alguna de las cifras, tenemos 3.000 jueces, 30 millones de peruanos, cerca de haciendo matemáticas siempre nos da 10.000 ciudadanos para un solo juez. Eso supongo que en carga es demasiado. En proporción no se van a poder solucionar casos rápidamente y tenemos juicios que en vez de durar 1 o 2 años, te duran 6 o 7, incluso 10, incluso hay récords increíbles de 30 o 40 años. Así es. Si la pregunta es si un juez se puede dar abasto para atender 10.000 causas, evidentemente no. Pero es que ahí tenemos que evitar que llegue esa carga. Regresamos al tema del inicio. No puede ser que sea tan fácil demandar o denunciar en el Perú. Y tampoco es que podemos permitirle que el Estado sea un litigante fervoroso, porque es el mayor litigante, tanto como demandante como demandado. Ponemos un ejemplo, la ONP, por ejemplo. Ese es Cuando uno quiere gestionar su pensión, el Estado lo lleva al Poder Judicial si es que no hay un acuerdo pronto y eso duerme. Y lo podría llevar a la Suprema y pasar años de años, y ya hay un informe de la Defensoría del Pueblo, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde reconviene al Estado de que no sigue esa práctica para dejar de pagar las pensiones. Además, a la Suprema llega cualquier cosa, ¿verdad? Y debería ser la Suprema el que vea los casos más importantes, emblemáticos, para sentar un poco la jurisprudencia del país, pero no puede estar viendo casos básicamente que se podrían resolver en otras instancias. Es que la Suprema no puede ser una tercera o cuarta instancia, como en este momento sucede. Como bien ha señalado, la Suprema solo debería ver determinados casos para marcar líneas jurisprudenciales, digamos, cánones jurisprudenciales. Desafortunadamente no sucede eso. Por miles se cuentan los expedientes o las causas que llegan a la Suprema, y eso hace que la Suprema distorsione su función. Pero también tenemos el problema de que abajo, en las instancias inferiores, muchas veces se dan sentencias que luego los juristas critican porque no tienen base y tienen que ser reparadas, arregladas, modificadas en instancias superiores como la Suprema, donde sí hay jueces de trayectoria y altamente capacitados, digámoslo así. Uno de los problemas más graves de la justicia en el Perú es que administramos justicia como en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. Como en el siglo XIX, no existe, la mayoría de jueces no tiene una base de datos que permita saber cómo se está administrando justicia en todo el país, de modo tal que en tiempo real pueda saber cuál es la tendencia jurisprudencial, conocer cómo es que el caso que ahora le toca resolver a él se ha resuelto anteriormente. Eso generaría eficiencia, eso generaría transparencia, eso generaría predictibilidad, seguridad jurídica. No estamos en ese nivel. Y no estoy planteando algo que sea muy remoto, que sea muy difícil o que sea muy costoso. No estoy diciendo que nos igualemos a un sistema de justicia como el norteamericano o como algunos países europeos, sino como la región. En Argentina, en Chile existen, y en el propio Colombia ya se administra justicia con sistema de base de datos que puede... ¿Cuánto podría costar implementar un sistema como ese? Bueno, sería muy aventurado dar una cifra, pero estoy seguro que muy poco en comparación del enorme beneficio que significaría, porque aceleraría
la Administración de Justicia. Y hay otro problema, Walter, que es el tema de la digitalización para enviar las citaciones y todo lo que se necesita para comunicar las notificaciones vía mail, electrónicamente. Esto se ha quedado prácticamente paralizado. Yo creo que no llegamos ni al tercio de notificaciones que llegan por esa vía. Un poco más del 30%, y en esto estamos más de 7, 8 años. Es decir, a este ritmo vamos a invertir probablemente 15 años más para estar al 100%, cuando nuestros vecinos... ¿Es también solo un tema de presupuesto? Es un tema de presupuesto, es un tema de decisión política, es un tema... El Ejecutivo tiene que apoyar ahí. No es nada del otro mundo, con el nivel de tecnología que se ha alcanzado hoy, no es nada del otro mundo que podamos aspirar a tener notificación electrónica. Es verdad que no va a ser al 100% de la noche a la mañana, pero tampoco el 30%, han pasado 8 años desde que esto se ha iniciado, de manera que esto es bien importante. Tú me querías hablar de los países de la región. Miremos los espejos. En Ecuador, por ejemplo, ¿dónde están? En Ecuador, en Colombia, en Chile, ya hay notificación electrónica en un índice mucho mayor que el nuestro. Pero quiero dar un dato que me parece importante. ¿Cuánto demora una notificación en papel? 45 días en promedio. Mes y medio. Para una notificación. Y un proceso está compuesto por distintos actos procesales, muchos de los cuales tienen que notificarse. Por eso es que duran tanto, porque hay que notificar estos actos procesales y entonces tenemos juicios que duran 5, 6 y hasta mucho más. Con la notificación electrónica se reduciría significativamente el tiempo que duran los procesos. Y créeme que la demora es el telón de fondo, muchas veces el telón de fondo de la corrupción, sobre todo en casos menores donde, aunque no lo crean, también hay, y bastante, problema de corrupción. Claro, porque los que son mediáticos, digamos que el juez se tiene que comportar y alinear a la línea del derecho, pero en casos que nadie le presta importancia, y cuando hay alguien que quiere que salga rápido, apela a la coima. Es así, a acelerar el proceso mediante un pago extra o al secretario o al mismo juez. Claro, pero cuidado, yo no quiero caer en el facilismo de decir el sistema de justicia es corrupto, los jueces son incompetentes o ineficientes. Este es un tema en el que todos estamos salpicados de responsabilidad. El problema es que el Ejecutivo no hace su papel, el Congreso tampoco hace su papel, y yo diría que la comunidad legal, me incluyo, los abogados, tampoco estamos haciendo nuestro papel. Este es un servicio público que compromete a todos. Entonces, es verdad que existen ineficiencias y corrupción, pero también existen jueces, y una buena cantidad, jueces competentes, jueces eficientes. Y por eso es que es posible cambiar la justicia, porque si todo fuera un desastre, esto sería irremediable. ¿Hay algún candidato ya que haya visto o se haya interesado en este informe de Gaceta Jurídica? Nosotros hemos enviado a todos los candidatos. Yo espero ¿Alguno ha levantado el teléfono para llamarnos? Todavía ninguno, pero soy optimista, espero que, no que nos llamen, pero sí que aborden estos temas, se preocupen de estos temas, hagan planteamientos en relación a la justicia en el Perú, porque es muy importante. El tiempo se nos está acabando, pero no quería dejar de tocar el tema del nuevo Código Procesal Penal y su implementación. Ya hay muchas zonas donde está funcionando. ¿Cómo está funcionando? Porque aquí en Lima yo he escuchado, sobre todo de fiscales y de policías, que es inaplicable tal cual están planteadas las cosas hoy en día. ¿Tú lo ves así? Con cargo a desarrollar esto con amplitud, porque en una respuesta muy rápida no va a ser posible. En este momento hay en Lima 4 normas procesales penales que rigen al mismo tiempo. Esto es absolutamente kafkiano. Eso en primer lugar. El llamado nuevo Código Procesal Penal, sí, desde mi punto de vista, es muy positivo, pero ha habido marchas y contramarchas y nuevamente regresamos al punto. No hay decisión política y no hay presupuesto. En consecuencia, si es que eso no se implementa, va a ser difícil que pueda funcionar el tema del nuevo Código Procesal. Sobre todo, creo que ya siendo el fiscal el absoluto titular de la investigación, la policía necesita mucho en tecnología, en laboratorios, etcétera, para tener las pruebas suficientes en el tiempo que demanda, porque además el nuevo código te exige velocidad, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que este es un sistema de oralidad, pero también estándares.
No es posible que no existan estándares de cómo es que se prueba y cómo es que se investiga. Se han implementado algunos, pero esto recién, el llamado nuevo Código Procesal Penal tiene más de 20 años, así que no es tan nuevo tampoco, ¿no? Y esos 20 años son los que se han demorado, se vienen demorando para su implementación. Y en esos 20 años no se han generado todos los estándares de investigación, de probanza, que deberían existir. Pero es un tema mucho más largo y complicado. Por supuesto, y vamos a tener tiempo de ampliarlo más adelante. Encantado. Muchísimas gracias, Walter, por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y ojalá te llamen, pues, los candidatos. No, yo no quiero que me llamen, lo que yo quiero es que se preocupen que lo lean y lo estudien. Muchas gracias por haber estado esta noche. Y ahora ya estoy aquí con Fiorella Cifuentes. Otra vez. Nuevamente, al inicio de la tarde y al final de la noche. Para que veas. Así somos. Así Al pie somos, del cañón. trabajando duro, claro que sí. Fiore, te dejo con tu programa. Bien, Un beso. cuídate mucho. Chao. Bien, amigos, empezamos de esta manera con Punto de Vista.